Los hospitales son templos de vida, pero también umbrales hacia lo desconocido. Entre sus pasillos silenciosos, donde la muerte y la esperanza conviven, se esconden secretos que no figuran en los expedientes. Ecos de voces que no deberían hablar. Puertas que se abren solas. Monitores que marcan signos vitales, de camas vacías. Esta noche, no estás solo. Acompáñanos en un recorrido por los rincones más oscuros de la medicina. Historias reales, contadas por quienes las vivieron. Enfermeras, doctores, pacientes, testigos de lo inexplicable. Prepárate para escuchar lo que nunca se cuenta en los turnos de noche, porque cuando las luces se apagan, el hospital revela su verdadero rostro. Nunca he sido de las que comparten cosas personales en línea, pero esta historia me ha acompañado durante años, como una sombra que se niega a disiparse. No busco validación ni consuelo, solo quiero dejar constancia. Tal vez alguien más haya vivido algo parecido, tal vez no, pero si estás leyendo esto, te pido que lo hagas con respeto. No es una historia para entretener, es una advertencia. Trabajo como enfermera en un hospital del centro, uno de esos edificios que han resistido el paso del tiempo más por terquedad que por mantenimiento. Fue construido en los años 40, y aunque ha sido remodelado en varias ocasiones, hay zonas que conservan su arquitectura original, pasillos estrechos, puertas de madera maciza, techos altos que amplifican el eco de cada paso. El hospital tiene historia. Demasiada, quizás. Esto ocurrió hace 3 años, durante un turno de noche en la unidad de cuidados paliativos. Para quienes no lo sepan, esa unidad es donde se atiende a pacientes terminales. Personas que ya no esperan curación, solo alivio. Es un lugar donde la muerte no es una posibilidad, sino una certeza. Y aunque uno se acostumbra a convivir con ella, hay noches en que esa presencia se vuelve distinta. Era una noche fría de octubre. El tipo de frío que no viene del clima, sino del alma. Había una quietud ceremonial en el aire, como si el hospital estuviera conteniendo la respiración. Mi turno había comenzado a las 7 de la tarde, y para las 3:15 de la mañana, ya había terminado mis rondas. La mayoría de los pacientes dormían, sedados o simplemente agotados. Me senté en la estación de enfermería, revisando los monitores, cuando escuché el timbre de la habitación 309. Lo extraño es que esa habitación estaba vacía desde hacía días. El último paciente que la ocupó, el señor Esteban R., había fallecido el viernes anterior. Desde entonces, nadie había sido asignado allí. Me levanté, pensando que tal vez era un error del sistema. A veces los monitores se activan por fallos eléctricos, pero al acercarme, sentí algo que me detuvo en seco. El pasillo que llevaba a la 309 estaba más oscuro de lo habitual. Las luces fluorescentes parpadeaban, como si dudaran entre iluminar o rendirse. Cada paso que daba resonaba con una intensidad antinatural, como si el hospital estuviera escuchando. Cuando llegué a la puerta, noté que estaba entreabierta. Eso no debería ser posible. Siempre dejamos las habitaciones vacías cerradas. Empujé la puerta con cautela. El aire cambió. No sé cómo explicarlo. Era como si el tiempo se hubiese ralentizado. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la luz tenue del monitor cardíaco. La cama estaba hecha, pero había marcas de presión en el colchón, como si alguien estuviera sentado. El monitor, que no estaba conectado a nada, mostraba una frecuencia, 47 BPM. Me quedé paralizada. El monitor no debería estar encendido, no sin un paciente conectado, y mucho menos mostrar una frecuencia cardíaca. Entonces escuché una voz, suave, quebrada, como si viniera de muy lejos. Ya es hora. No había nadie, solo yo y esa presencia. Retrocedí, cerré la puerta y regresé a la estación. Intenté racionalizarlo. Pensé en fallos eléctricos, en mi cansancio, en la sugestión, pero el monitor seguía encendido.
47 BPM. Constante. Preciso. Como un reloj que marca el final. Decidí reportarlo. Llamé al técnico de mantenimiento, que llegó una hora después. Revisó el sistema, desconectó el monitor, lo volvió a conectar. Nada. El número seguía allí. 47 me miró, pálido, y dijo: esto no tiene sentido. No hay señal. No hay fuente. Es como si el monitor estuviera recordando. Esa palabra me heló la sangre. Recordando. Desde entonces, cada vez que paso por esa habitación, el monitor parpadea. Y siempre marca 47. Pero eso no fue lo peor. Una semana después, me asignaron a un paciente nuevo. Don Julián, 82 años, cáncer de páncreas en etapa terminal. Lo ubicaron en la 309. Yo protesté, pedí que lo cambiaran de habitación, pero no había disponibilidad. Así que lo acepté, con miedo, con respeto. La primera noche, mientras lo acomodaba, me dijo algo que me dejó sin aliento. Este cuarto tiene memoria. Lo siento, aquí hay alguien más. No le respondí, solo asentí, porque yo también lo sentía. Don Julián comenzó a deteriorarse rápidamente, más de lo esperado. Cada noche, su frecuencia bajaba, 60, 55, 50, hasta que llegó a 47. Y ahí se mantuvo, por 3 días, exactamente 47 BPM, como si el cuarto lo estuviera absorbiendo. La última noche, entré a revisar sus signos. Estaba despierto, mirando al techo. Me tomó la mano y dijo: ella está aquí, la enfermera, la que no se fue. Le pregunté a qué se refería. Me miró con ojos vidriosos y susurró: murió aquí, hace años, pero no lo sabe. Sigue haciendo rondas, sigue esperando que alguien le diga que ya puede descansar. Nunca he sido de los que comparten cosas personales, y mucho menos experiencias como esta, pero hay noches que no se olvidan, hay lugares que no perdonan, y hay memorias que no se apagan, por más que uno intente enterrarlas. Trabajo como guardia de seguridad en un hospital público desde hace más de 12 años. No diré el nombre, por respeto a los que aún trabajan allí. Es un edificio antiguo, de arquitectura colonial, con pasillos largos y techos altos que amplifican cada sonido. Durante el día, parece un lugar normal, pero en la noche se transforma. Mi turno siempre ha sido el nocturno, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Me gusta la tranquilidad, el silencio, pero también sé que en ese silencio se esconden cosas que no deberían estar. La historia que voy a contar ocurrió hace 5 años, en una noche de noviembre. Era una noche fría, con una neblina espesa que cubría el patio trasero del hospital. Yo estaba haciendo mi ronda habitual, revisando accesos, cerraduras, cámaras. Todo parecía normal, hasta que recibí una llamada por radio. Vega, ¿puedes revisar la morgue? Hay una puerta que se abrió sola. El técnico de mantenimiento dice que no hay nadie asignado allí esta noche. La morgue. Ese lugar siempre me ha dado escalofríos. Está en el sótano, al final de un pasillo que parece más largo de lo que realmente es. Las luces son tenues, amarillentas, y el aire siempre está más frío que en el resto del hospital. No hay ventanas, solo paredes de concreto y puertas metálicas. Tomé mi linterna, bajé por las escaleras y llegué al pasillo. La puerta de la morgue estaba entreabierta. Eso no debería pasar. Siempre se cierra con llave. Me acerqué con cautela, anunciando mi presencia. ¿Hay alguien aquí? Seguridad. Nada, solo silencio. Empujé la puerta. El chirrido metálico resonó como un lamento. Dentro, todo estaba en orden. Las camillas estaban vacías, los compartimientos cerrados. Pero había algo raro, un olor. No era el típico olor a desinfectante o formol.
Era algo más orgánico, como carne húmeda, como tierra removida. Encendí la luz principal. Parpadeó 2 veces antes de estabilizarse. Caminé hacia el fondo, donde están los compartimientos refrigerados. Uno de ellos tenía la puerta ligeramente abierta. Me acerqué. En la placa decía, caso 1127 no identificado. Lo cerré con fuerza, pero al hacerlo, escuché un susurro. No venía de la radio. No venía de mi cabeza. Venía de la sala. ¿Por qué me dejaron solo? Me giré de inmediato. No había nadie. Revisé cada rincón. Nada. Solo silencio. Pero el aire se volvió más denso, como si algo estuviera respirando conmigo. Decidí salir. No había nada que justificar mi presencia allí. Pero al llegar a la puerta, estaba cerrada. Intenté abrirla. Nada. Estaba trabada, como si alguien la hubiera asegurado desde fuera, o desde dentro. Mi radio comenzó a emitir estática. Luego, una voz. No era la del técnico. No era la de nadie que yo conociera. Vega, no debiste venir. Retrocedí. Mi linterna parpadeó. Las luces se apagaron. Y entonces lo vi. Una figura. Alta. Delgada. Cubierta con una bata blanca, pero sucia, rasgada. No tenía rostro. Solo una cavidad oscura donde deberían estar los ojos. Caminaba lentamente hacia mí, arrastrando los pies. Cada paso resonaba como un eco hueco. Intenté hablar, gritar, pero mi voz no salía. Estaba paralizado. La figura se detuvo frente a mí. Levantó una mano. Tenía dedos largos, huesudos, como ramas secas. Me tocó el pecho. Y en ese momento, vi cosas. Vi cuerpos, apilados, gritando sin voz. Vi médicos con máscaras antiguas, realizando autopsias sin anestesia. Vi una enfermera llorando, encerrada en la misma sala. Vi fuego, vi oscuridad, y vi el número 1127, escrito con sangre en la pared. Caí al suelo. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando desperté, la puerta estaba abierta, la luz encendida, y la sala vacía. Subí corriendo. Nadie me creyó. Dijeron que fue una crisis de ansiedad, que el estrés me jugó una mala pasada, pero yo sé lo que vi, y no fue un sueño. Desde entonces, evito la morgue. No bajo, no me acerco, pero cada noche, a las 3:17 de la mañana, la cámara de seguridad muestra algo. Una sombra, una figura que se mueve entre los compartimientos, y siempre se detiene frente al número 1127. Hace poco, un nuevo guardia fue asignado. No le conté nada, no quería asustarlo, pero hace 2 semanas, renunció. Dijo que algo lo había tocado en la morgue, que escuchó una voz que le preguntaba, ¿por qué me dejaron solo? No espero que me crean, solo necesitaba contarlo, porque hay lugares que no olvidan, hay muertos que no descansan, y hay guardias que llevan consigo el peso de lo que vigilan. Si alguna vez trabajas en un hospital y te asignan la ronda nocturna, evita la morgue. Y si escuchas una voz que te llama por tu nombre, no respondas. Nunca pensé que llegaría a escribir esto, pero después de lo que viví hace 3 semanas, siento que necesito sacarlo de mi pecho. No busco fama ni atención. Solo quiero que alguien escuche. Que alguien me diga que no estoy loco. Trabajo como conserje nocturno en un hospital viejo, de esos que parecen haber sido construidos sobre los huesos del tiempo. El Hospital San Rafael, en el centro de la ciudad, tiene más de 80 años. Las paredes están impregnadas de historias que nadie quiere contar. Y yo, por alguna razón, terminé siendo el único que limpia el área de quemados después de las 11 de la noche. No fue siempre así. Antes éramos 3 en el turno nocturno, pero uno renunció sin decir palabra, y el otro, bueno, lo encontraron en el estacionamiento, temblando, con los ojos abiertos como platos, murmurando cosas sin sentido. Desde entonces, soy el único que se atreve a entrar ahí. Y ahora sé por qué.
Mi turno comienza a las 10 de la noche. Recojo mi carrito, lleno de productos de limpieza, guantes, bolsas negras, y me dirijo a las áreas asignadas. La mayoría del hospital está tranquilo a esa hora. Las luces fluorescentes parpadean de vez en cuando, y el silencio es tan profundo que puedes escuchar el zumbido de tu propia sangre. Pero el área de quemados es diferente. Está en el tercer piso, al final de un pasillo que parece más largo de lo que debería. Las puertas están cerradas, pero yo tengo la llave. Siempre que entro, siento como si el aire se volviera más denso, como si algo me envolviera. No es miedo exactamente, es respeto, como si estuviera entrando en un lugar sagrado o maldito. Todo comenzó una noche de miércoles. Llevaba ya varios meses limpiando ese piso, y aunque siempre me sentía incómodo, nunca había visto nada fuera de lo normal. Hasta que escuché el llanto. Era un sonido suave, casi imperceptible, como el sollozo de un niño. Provenía de la habitación 307, una de las que estaban vacías desde hacía años. Me acerqué con cautela, pensando que tal vez algún paciente se había perdido. Abrí la puerta lentamente, y lo que vi me dejó helado. La habitación estaba completamente vacía. No había cama, ni sillas, ni cortinas. Solo una ventana cerrada y una lámpara colgando del techo. Pero el llanto seguía ahí, como si viniera de las paredes mismas. Me quedé paralizado. El sonido era tan triste, tan lleno de dolor, que me hizo llorar sin saber por qué. Cerré la puerta y me alejé. Esa noche no terminé mi turno. Al día siguiente, decidí investigar. Fui al archivo del hospital, donde guardan los expedientes antiguos. Busqué la habitación 307. Lo que encontré me dejó sin aliento. Hace 12 años, hubo un incendio en el hospital. Un cortocircuito en el área de quemados provocó una explosión que afectó varias habitaciones. En la 307 estaba internado un niño de 9 años, Mateo. Había sufrido quemaduras graves en el 70% de su cuerpo. Murió esa noche, atrapado por las llamas. El informe decía que su madre intentó entrar a salvarlo, pero los guardias la detuvieron. Ella gritaba que su hijo aún estaba vivo, que lo escuchaba llorar. Nadie le creyó. Desde entonces, la habitación quedó cerrada, hasta que yo la abrí. La semana siguiente, comencé a notar cosas extrañas. Al limpiar los pasillos, encontraba huellas pequeñas, como de pies descalzos, marcadas en el polvo. Siempre iban desde la 307 hasta la sala de enfermería, y desaparecían ahí. Una noche, decidí seguirlas. Caminé despacio, con el corazón latiendo como un tambor. Al llegar a la sala de enfermería, vi que la puerta estaba entreabierta. Empujé con cuidado, y lo que vi me hizo retroceder. En el centro de la sala, había una figura, pequeña, encorvada. Parecía un niño, pero su piel estaba quemada, retorcida, como si el fuego aún lo abrazara. No tenía ojos, solo 2 huecos negros que me miraban con una tristeza infinita. No grité, no corrí, solo me quedé ahí, temblando, mientras él levantaba una mano y señalaba hacia la habitación 307. Luego desapareció. Después de eso, comencé a tener sueños. En ellos, veía al niño sentado en la cama, rodeado de llamas, llorando. Siempre decía lo mismo: no me dejaron salir. Mamá me escuchaba, pero ellos no. Me despertaba sudando, con el olor a humo impregnado en mi ropa. Decidí hacer algo. No sé por qué, pero sentí que debía ayudarlo. Fui a la habitación 307 con una vela, una foto del niño que encontré en el expediente, y una oración que mi abuela solía decir para los muertos que no descansan. Encendí la vela, puse la foto en el suelo, y recité la oración. El aire se volvió helado. La vela parpadeó, y luego se apagó sola. Escuché un suspiro, largo, profundo, y luego, silencio. Desde entonces, no he vuelto a ver al niño. Pero cada noche, al pasar por la habitación, siento que alguien me observa. No con odio, con gratitud. Hace 3 días, recibí una carta, sin remitente. Solo decía: gracias por escucharme. Ya puedo descansar.
Mamá me encontró. No sé quién la envió. No sé si fue real. Pero desde entonces, el hospital se siente diferente. Más ligero, como si una sombra se hubiera ido. Sigo trabajando ahí. Sigo limpiando el área de quemados. Pero ahora, cada vez que paso por la 307, dejo una flor en la puerta. Gracias por leer. Si alguna vez sienten que algo los llama desde el silencio, escuchen. A veces, los muertos solo quieren ser oídos. Soy una persona práctica, racional, acostumbrada a ver sangre, muerte, desesperación. Trabajo como paramédico desde hace más de 10 años. He visto cosas que harían vomitar a cualquiera, pero lo que viví hace poco no tiene explicación, no tiene lógica, y me está carcomiendo por dentro. No sé si esto sea una advertencia, una confesión o simplemente un intento de liberarme, pero necesito contarlo. Necesito que alguien me escuche. El accidente era una noche de lluvia, de esas en las que el agua parece caer con rabia, como si el cielo estuviera llorando por algo que no entendemos. Mi compañero y yo estábamos en la ambulancia, esperando el siguiente llamado. A las 2:17 de la mañana, llegó la alerta: accidente de tránsito en la vía rápida, kilómetro 14. Vehículo volcado. Posible víctima atrapada. Llegamos en menos de 10 minutos. El coche estaba destrozado, como si hubiera sido aplastado por una mano gigante. Dentro, un hombre joven, unos 30 años, con el rostro cubierto de sangre y los ojos abiertos, pero sin expresión. Respiraba, apenas. Lo sacamos con cuidado, lo estabilizamos, y lo llevamos al Hospital General de San Marcos, el más cercano. Durante el trayecto, el hombre no dijo una palabra, solo miraba al techo de la ambulancia, como si viera algo que nosotros no podíamos ver. En un momento, me tomó la mano. Su piel estaba helada, y dijo algo que me dejó helado. No me dejes solo, no aquí. Pensé que era el delirio, el trauma, pero su mirada, había algo más, algo que no era humano. Llegamos al hospital a las 2:48 de la mañana. Lo entregamos en urgencias, firmamos los papeles, y nos quedamos un rato en la sala de descanso. Mi compañero se quedó dormido. Yo no pude. Algo me inquietaba. Sentía que debía quedarme, que no debía irme aún. A las 3:12 de la mañana, salí a caminar por los pasillos. El hospital estaba en silencio. Las luces eran tenues, y el aire tenía ese olor a desinfectante mezclado con algo más, algo rancio, antiguo. Pasé por la sala de trauma, luego por cuidados intensivos. Al llegar al ala norte, donde están las habitaciones de observación, escuché un sonido, un susurro, como si alguien dijera mi nombre. Me detuve, miré a mi alrededor. Nada, seguí caminando. Al llegar a la habitación 216, vi que la puerta estaba entreabierta. Me asomé. Era el hombre del accidente. Estaba sentado en la cama, con los ojos abiertos, mirando hacia la ventana. Entré, sorprendido. No debería estar consciente. Me acerqué. ¿Está bien?, pregunté. Él giró lentamente la cabeza. Su rostro estaba pálido, casi gris. Y dijo: «Ya vienen». Me siguieron. «No debiste traerme aquí». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Quise decir algo, pero en ese momento, las luces parpadearon. Y luego, se apagaron. El hospital quedó en silencio absoluto. Solo se escuchaba el zumbido lejano de los generadores. Saqué mi linterna del cinturón y la encendí. El hombre seguía ahí, pero ahora estaba de pie, junto a la ventana. Me acerqué, lentamente. Él no se movía. Solo murmuraba algo, una especie de oración o mantra. No entendía las palabras, pero sonaban antiguas, como si vinieran de otro tiempo. «¿Quién viene?», pregunté. Él giró la cabeza, y por primera vez, vi sus ojos claramente. No eran humanos. Eran negros, profundos, como pozos sin fondo. Ellos, los que arden, los que no tienen rostro.
En ese momento, la temperatura bajó, mi aliento se volvió visible, y desde el pasillo, comenzaron a escucharse pasos, lentos, arrastrados. Me asomé, no había nadie, pero los pasos seguían, y luego, vi algo, una figura, alta, delgada, con la piel quemada, retorcida, sin ojos, sin boca, solo una masa de carne viva, caminando hacia mí. Retrocedí, cerré la puerta, el hombre me miró. No puedes huir, ya estás marcado. Las siguientes horas fueron una pesadilla. Las luces no volvieron. El hospital parecía otro lugar. Las paredes respiraban, los pasillos se alargaban, y las figuras aparecían por todas partes. Vi enfermeras que no estaban vivas, pacientes que flotaban. Escuché gritos que venían del suelo, y en cada esquina sentía que algo me observaba. Intenté salir, pero las puertas estaban cerradas, no con llave, con algo más, como si el hospital estuviera vivo, y no quisiera dejarme ir. Volví a la habitación 216. El hombre ya no estaba, solo quedaba su bata, y una marca en la pared, una especie de símbolo, hecho con sangre. Lo toqué, no sé por qué, y en ese momento, todo cambió. Fui arrastrado, no físicamente, sino mentalmente. Vi imágenes, un ritual antiguo, un hospital construido sobre tierra maldita, un pacto, vidas ofrecidas a cambio de poder. Y el hombre no era una víctima, era un recipiente, un portal. Yo lo había traído, yo lo había abierto. Vi mi rostro, envejecido, quemado. Vi mi alma atrapada en ese lugar, repitiendo la misma noche una y otra vez. Vi el hospital devorando a todos los que entraban. Y luego, desperté. Estaba en la ambulancia. Mi compañero me sacudía. Me decía que me había desmayado, que me encontró en el estacionamiento, con los ojos abiertos, murmurando cosas sin sentido. Le pregunté por el paciente. Me dijo que nunca llegó, que cuando entró a urgencias, no había nadie, que los registros no mostraban ningún ingreso. Fui al hospital al día siguiente. Busqué la habitación 216. No existía. El ala norte estaba cerrada desde hacía años, por remodelación. Nadie me creyó. Nadie recuerda al hombre. Pero yo sé lo que vi, lo que sentí. Desde entonces, cada vez que paso por un hospital, escucho susurros. Veo sombras. Y siento que algo me sigue. No sé cuánto tiempo me queda, pero si alguna vez ven a un hombre con ojos negros, que les pide que no lo dejen solo, no lo lleven al hospital. Por favor,